Buenos días a todos y vamos a hablar hoy de sostenibilidad enfocada en todas las implicaciones con el embalaje, con el packaging, con nuestros envases, ¿no? La agenda para los próximos minutos, pues veremos primero el contexto actual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en una situación de emergencia en relación al packaging? ¿Qué podemos hacer las empresas, ¿no? Y veremos que la clave está en la economía circular y cómo trabajamos las empresas a través del ecodiseño, de las infraestructuras de reciclaje o de nuestro trabajo en concienciación y pedagogía como claves para la mejora, ¿no? Disculpa que te interrumpa, que se me ha olvidado comentar que la sesión la vamos a grabar y más que nada para que lo sepas. Gracias. Y sin bajar la guardia, por supuesto, en las Y si hay alguien que se pone en mute y que estamos escuchando de fondo, pues se lo agradecemos. partes del discurso. Nos hemos ido adaptando por desgracia. Gracias. Muy bien, pues ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué esta situación de emergencia? Esto, veis vídeos de YouTube, conocéis mejor que yo las noticias y veis que la basura marina pues es un problema, ¿no? Más de 150 millones de toneladas de plástico están en los océanos, ¿eh? Cada año se generan entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas que terminan en el mar. Esto deriva en problemas. Los residuos plásticos generan problemas en la vida marina, en las especies, en la biodiversidad del mar, en la salud humana, porque indirectamente hay compuestos químicos que terminan en la alimentación a través del pescado. En la economía, pues supone una cantidad ingente de millones que cuesta todo este basura marina, o en el clima, porque podemos establecer una equivalencia de que reciclar 1 millón de toneladas de plástico equivale a retirar 1 millón de vehículos de las carreteras, ¿eh? Son cifras importantes. Y al entrar, al hacer el foco en de qué está formada la basura marina, pues el 18% son residuos no plásticos, el 6% podemos decir que son otros plásticos, el 27% residuos de equipos de pesca, que también se está haciendo una labor en este sentido, y el 49% son plásticos de un solo uso, básicamente envases, con lo cual esa es una situación de emergencia, esa es una situación en la que la sociedad pues está pidiendo actuar y que hay que tratar de arreglar entre todos, ¿no? Y lo que no podemos imaginar, hablamos aquí, el 49% son los envases, de que no tengamos un mundo sin envases. O sea, son necesarios. El plástico para muchísimas utilidades es necesario, pero lo que sí que podemos imaginar es la ambición de que los océanos estén limpios de plástico. Y ahí es donde vamos a trabajar a través de un modelo que es clave, que es el modelo de economía circular, ¿eh? Como sabéis, pues en los años 70 el modelo de economía lineal de extraer, producir, consumir y tirar se ha terminado, ¿eh? Y ahora la economía circular, precisamente esta nueva forma de hacer economía, está demostrado que el modelo de economía lineal está obsoleto, con lo cual el futuro viene por la economía circular, en el que las fases de extraer, producir, consumir, reutilizar y reciclar, pues serán las que formen esta parte de esta forma de trabajar en la que generaremos, evitaremos esta basura marina que comentábamos anteriormente. Y por un lado hemos visto esta situación de emergencia en la que bueno, pues parte es de este mundo de los plásticos de un solo uso, pero por otro lado lo que sí que vemos es que el packaging y el embalaje es necesario. Es necesario para contener, transportar, comunicar y preservar la seguridad y calidad de los productos. En esta sociedad pues es necesario el movimiento y la protección de los productos. Y además contribuye de forma importante a la reducción del desperdicio alimentario, pues su trabajo de conservación de la calidad. Y distinguimos 3 tipos de envases. El envase primario, que es el que está en contacto directamente con el producto, ha de ser de calidad alimentaria y ha de tener un determinado efecto barrera en cuanto a humedad
y puede ser que sea preciso preservar de la luz, etcétera, depende de las características del producto a contener. Hablamos de un embalaje secundario, básicamente son las unidades de venta, es una protección mecánica y nos va a servir para entregar ese producto al consumidor. Y vamos a hablar también de un embalaje terciario para el suministro a clientes y dentro de distribución. Son estos palés y este embalaje a gran escala de los productos, ¿no? Entonces, para trabajar en esta transformación de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, que es la clave, las empresas vamos a trabajar en dos áreas fundamentales. Vamos a trabajar en dos áreas. Uno sería la parte de ecodiseño de los envases, lo veis aquí, y otra parte sería la de las infraestructuras de reciclaje, que en este caso hablamos de modelos de responsabilidad amplia del productor, como es la recogida de envases ligeros de Ecoembes o el círculo reciclable de cápsulas de café, que trataremos en detalle un poco más tarde, ¿no? Si nos centramos en el ecodiseño, pues vemos tres áreas principales de trabajo. La primera sería reducir la cantidad de embalaje necesaria, evitar, por ejemplo, los espacios vacíos, estos bolsas de productos en polvo, de snacks, que vemos que la mitad está vacía, bueno, pues porque ya con la mitad de ocupación se cumple con el peso que establece ese determinado formato. Reducir, vamos a hacer ahí un trabajo de reducción de envases. Vamos a hacer un trabajo de reutilización. Cada vez se están haciendo más pilotos de productos a granel que las personas, los consumidores van con su recipiente para rellenar y reutilizan una y otra vez. Y vamos a hablar de rediseño, de buscar materiales fácilmente reciclables. En ese sentido, Nestlé lleva ya desde hace unos años trabajando en el ecodiseño de sus envases, en el diseño de los envases con materiales más fácilmente reciclables, y ya podemos decir que el 95% de nuestros envases ya están diseñados para ser reciclados. Y ahora viene la otra parte, que es que ese diseñado para ser reciclado esté respaldado por una infraestructura de reciclaje. Para ello trabajamos en el segundo área que veis aquí, de los sistemas de reciclaje para trabajar en la circularidad de los envases. Y bueno, pues aquí hablamos por un lado de que haya sistemas como es la estructura de Ecoembes de recogida selectiva, selección y reciclaje de los envases, y también va a haber una labor de pedagogía con el consumidor, de concienciación, porque ya veréis que el primer eslabón de este sistema de reciclaje va a ser que el consumidor deposite los envases en el contenedor correspondiente. Con lo cual, dos grandes áreas en lo que podemos hacer las empresas. Una es el ecodiseño de los envases y otra es colaborar para mejorar las infraestructuras de recogida y reciclaje y hacer un trabajo de pedagogía y concienciación. Si vamos a la primera parte de ecodiseño de los envases, totalmente accionable por las empresas, pues vemos algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de materiales que sí que son reciclables, como pueden ser el vidrio, el papel cartón, la hojalata, que se puede detectar con un imán muy fácil en la planta de selección, el PET de las botellas de agua, los bricks, que son un formato que optimiza mucho, además, la parte logística de los envases, el aluminio, también muy fácilmente detectable, o plásticos flexibles sencillos de reciclar. Estos sí que son materiales que pueden acceder a una infraestructura de reciclado. Pero también hay algunas pegas, ¿no? Hay algunos envases que quizás no lo sabemos, porque los materiales por separado sí que pueden ser reciclables, pero juntos o en determinadas condiciones, pues son difíciles de reciclar y tendríamos que tratar de evitarlos las empresas. Unos son los envases de papel, por ejemplo, con ventanas de plástico. Esta mezcla de plástico que tiene que ir al contenedor amarillo, papel que tiene que ir al contenedor azul, porque son formas de tratamiento distintas, cuando están juntas, pues son difíciles de reciclar. Otro tema son los envases oscuros, las bandejas negras que en la planta de selección de envases no se van a distinguir de la cinta que los transporta, y como el sistema de detección es óptico, bueno, pues no van a poder seleccionarse correctamente.
o envases flexibles complejos de laminados de aluminio y plástico, que pues también son difíciles de usar en este caso. Estos serían los 3 tipos de envases que desde el punto de vista de ecodiseño deberíamos de tratar de evitar. Y cuando hablamos de un envase, hablamos de todas las partes que forman este envase, de todos los elementos distintos del envase. Si decimos que un envase es reciclable, tenemos que tener en cuenta todos los elementos que la componen. Y aquí os puedo compartir este ejemplo de un bote de Nescafé, muy habitual, que conocéis vosotros, y que está formado no solo por el frasco, que puede ser lo más representativo del envase, sino también por la tapa, que la vamos a fabricar de un material de polipropileno que ya es reciclable, de una membrana de aluminio, también veíamos que el aluminio se encuentra en los materiales fáciles de detectar, de separar y de reciclar, el frasco en sí, como os decía, la etiqueta de papel o la bandeja que lleva los 6 botes de Nescafé. En este caso, la bandeja, que también es de papel cartón y además certificada por FSC, por la gestión responsable de bosques, con lo cual todos los elementos de este envase nos hacen que el envase ya sea reciclable. Si no, tendríamos que circunscribirnos a la parte del envase a que nos referimos. Es distinto hablar solo del frasco que hablar del envase completo. Incluso cuando hacemos lotes de envases, pues vemos que tratamos de evitar el plástico mediante estos marcos de cartón para contener los dos tipos de productos. Más ejemplos de codiseño de envases, pues mirad, estos bricks de Solís, pues simplemente levantando el ala de la bandeja, hemos conseguido quitar un plástico que antes había alrededor para contener los envases, con lo cual hay un ahorro directo de plástico en este caso. O formatos que buscan alternativas de papel, como este de Nesquik que vemos aquí, o de Smarties, donde toda la gama de estas grajeas de chocolate pues está envasada en papel. O la utilización de PET reciclado, de envase reciclado, de material reciclado, que es fundamental. En este caso hay botellas de Nestlé Aquarel hechas con 100% de PET reciclado, o incluso el polietileno, el plástico que envuelve las 6 botellas, pues ya está hecho también con un 50% de material reciclado. Todo esto serían ejemplos de ecodiseño. Y para ello Nestlé no escatima en recursos. Aquí tenemos que decir que Nestlé se creó el Instituto Nestlé del Packaging, trabaja a nivel mundial, se ubica en Lausanne y trabajan exclusivamente más de 50 personas dedicadas exclusivamente a desarrollar nuevos materiales alternativos, nuevas soluciones de envasado más fácilmente reciclables, y que crean prototipos y que avanzan en investigación, porque es fundamental avanzar en la investigación. Y bueno, aquí os voy a compartir un vídeo que presenta de forma muy esquemática en un minutito, que es el Instituto del Packaging.
Muy bien, y con esto, bueno, pues veis que el Instituto del Packaging, a través de estas 5 áreas de trabajo, de trabajar en la reutilización de los envases, de simplificar las estructuras de los envases, de mejorar el efecto barrera para mejorar la protección del producto, de hablar de materiales biobasados, desarrollar materiales biobasados o de mejorar la calidad y seguridad de los productos, con la visión de que ningún producto termine, de que ningún envase de Nestlé termine en el océano o en la naturaleza, con esa ambición es como se trabaja en el desarrollo de nuevos materiales y en el ecodiseño de los envases, ¿vale? Y hasta aquí, bueno, la parte de ecodiseño, la que es accionable 100% por las empresas. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el envase después de utilizarlo. ¿Qué pasa con el envase después de utilizarlo? Perdón, se me ha vuelto a poner. ¿Qué pasa con el envase después de usarlo? Pues aquí empezamos a hablar del reciclaje. Para esto es clave la figura, en este caso de España, de Ecoembes, como gestor de los envases, la recogida, la selección y el reciclaje de los envases en España, ¿no? Si vemos a través de este círculo, representamos a través de este círculo cuál es el camino de los envases después de utilizarlo. Aquí tenemos que decir que las empresas financiamos todo este sistema de recogida, selección y reciclaje de envases, desde que el consumidor los deposita en los contenedores adecuados. Hemos trabajado en las empresas, el punto 1 sería nuestra parte de ecodiseño, que hemos hablado hasta ahora. El punto 2 sería la recogida selectiva en los contenedores amarillos para los envases ligeros, azul para el papel o verde para el vidrio. En este caso, ya sabéis que existe ese falso mito de que para qué voy a separar si después viene el camión y lo junta todo. Bueno, pues eso hay que decir que no es así, que hay un camión expresamente para el contenedor amarillo, hay un camión expresamente para el contenedor azul, hay un camión expresamente para el vidrio, que es este que vemos aquí en el punto 3, que lo que hace es llevarlo a una planta de selección. Ahora veremos en detalle cómo funcionan las plantas de selección para después de esta planta de selección entregarlo a los recicladores, que son los que van a dar una segunda vida a ese envase y haciendo así este modelo de economía circular y con el objetivo de que ningún envase termine en la naturaleza o en el océano. ¿Qué pasa en la planta de selección? Pues de una forma muy esquemática, para que se entienda bien, aquí llega el camión, descarga todos los envases que ha recogido en el contenedor amarillo. Como imagináis, estos envases pues muchas veces tienen impurezas, restos de orgánico, la gente sigue sin saber muy bien qué colocar ahí, coloca cositas que no son, como residuos orgánicos. Entonces lo primero que se hace en esta especie de tumbler, en esta especie de tambor de lavadora con agujeros entre 40 y 50 milímetros, es quitar todos los que se denominan impropios, esos pequeños contaminaciones que pueden ser orgánicas, piedras, etcétera, que van a caer directamente por los agujeros y se van a retirar de la línea de selección. El resto de envases que sí que pasan por este tambor de lavadora que decía, pues van a ir a esta tolva y aquí lo primero que se encuentra es una aspiración de aire que simplemente por aspiración, para los envases que no pesan, para estos envases que son muy ligeros, que son los flexibles, los envases flexibles, las bolsas ligeras, etcétera, todo esto lo va a aspirar y vamos a tener la primera fracción de la planta de selección que se llama la fracción film. Esta fracción film ya va a ir directamente a un reciclador que va a seleccionar lo que sea interesante de reciclar para tener una segunda vida. El resto de envases rodantes van a venir por esta cinta y lo primero que se encuentran es un potente imán que lo que hace es coger todos los envases de hojalata, todas las latas de conservas, en nuestro caso los botes de Nesquik o botes de nutrición infantil, etcétera. Todo lo que es metálico, férrico, vendrá este imán.
Después hay una serie de detectores ópticos, por eso os decía importante que puedan contrastar el color de la cinta, que suele ser negra, del color de los envases, que van a hacer estas fracciones. Una será la de bricks, la de cartones para bebidas. Otra será la de las botellas de PET, las botellas de agua. Otra será la del polietileno de alta densidad, que son todos los envases pues, que veis de detergentes, etcétera. Lo que no es ninguna de estas tres cosas vendrá a la fracción de plástico mezcla. Y por último hay un detector, se denomina de corrientes de Foucault, que lo que hace es retirar las latas de aluminio y reconoce el aluminio y envases, latas de bebidas y latas de productos de aluminio, que lo que hace es recoger estos elementos para llevarlos al reciclador. Con lo cual tenemos fracción de fil, fracción de férrico, de cartones para bebidas, de PET, de polietileno de alta densidad, de plástico mezcla y de aluminio. Y todo esto va a ir a un reciclador que se va a preocupar de reciclarlo y de hacer una granza, un material que pueda dar lugar a una segunda vida. Estos son para los envases, pero también se generan otros residuos que no son envases, que llevan a este circuito, como es el caso de las cápsulas de café. Las cápsulas de café, sabéis que después de utilizar la cápsula, pues en la mayoría de ellas queda en su interior lo que es el pozo del café, con lo cual ya no es un material de un envase vacío en sí, sino que es un residuo que contiene una parte orgánica, que es el marro de café, y una parte inorgánica, que es el producto. Pues ya en 2011 Nestlé dio una respuesta a los consumidores que preguntaban, oye, ¿qué hacemos con las cápsulas que no pueden ir al contenedor amarillo? Pues se creó el sistema propio de recogida y reciclaje integral de cápsulas a través de la firma de convenios con ayuntamientos para Nestlé hacerse cargo de la recogida de las cápsulas, de llevarlas a una planta donde, por un lado, se recupera el pozo de café, para que se utiliza para compostaje, para hacer abonos de alta calidad. Por otro lado, se recupera, en el caso de Nespresso, de las cápsulas de aluminio, el aluminio para introducirlo en su circuito de reciclaje. Y por otro lado, el plástico también para incluirlo en el circuito de reciclaje. El gran paso que se ha dado en 2022 es abrir este sistema a otros 24 fabricantes de café que ya se unen para formar lo que llamamos el Círculo Recicap, que podéis ver en muchos de los supermercados de la geografía española, donde hay un contenedor que pone cápsulas de café. Si el consumidor lleva ahí sus cápsulas de café, el Círculo Recicap, formado por Nestlé y por estos y 23 fabricantes más de cápsulas, se encarga de la recogida y reciclaje de las cápsulas de café. Y este sería un sistema alternativo para estos residuos, este tipo de residuos como las cápsulas de café, que no son envases y que no entran en el circuito de Ecoembes que veíamos anteriormente. Con todo esto, pues vemos que es fundamental, además de estos sistemas de recogida y reciclaje, establecer alianzas, ¿no? Y por eso hablamos de iniciativas para regenerar espacios naturales, ¿no? Como puede ser las acciones de voluntariado que veis que se hacen en muchas empresas, en muchos colectivos de todo tipo de la sociedad, en colegios, etcétera, de limpiar espacios naturales para ya lo que se ha dañado, pues por lo menos devolverlo a sus condiciones naturales antes de estas acciones. Otras campañas dentro de la concienciación pues son, por ejemplo, esta entrega de mochilas que se hizo a numerosos colegios, con mochilas hechas a partir de botellas de PET, de algún modo para que nuestros peques se mentalicen de que si hacen una gestión en casa correcta de las botellas de PET, pues pueden terminar siendo otros objetos, como este caso de las mochilas. Y trabajando también en esta área de concienciación, el último paso que nos quedaría por repasar es el de los símbolos, ¿no? Que las empresas sí que podemos trabajar y ayudar en esta labor de pedagogía a través de incluir símbolos que ayuden al consumidor a depositar el producto en el contenedor correcto. El primero sería el punto verde, que simplemente nos indica que ese envase está adherido a un sistema de recogida y reciclaje, como es Ecoembes en España. Este otro símbolo nos indicaría es para los envases de plástico
con un número en el interior nos indica qué tipo de plástico es. En este caso sería polietileno de alta densidad, pero si veis en la web de tipos de envases, ponéis ahí y os saldrán todos los tipos que pueden ser. Estos 3 símbolos son los que creó Ecoembes para ayudar, y que ponemos los fabricantes en el envase para ayudar a que el consumidor sepa en qué contenedor ha de poner el envase. Por ejemplo, en este caso de una botella de Nestlé Aquarel, pues aquí vemos este simbolito que dice que vaya al amarillo la botella. Otros símbolos que recuerdan al consumidor que el aluminio o los metales son altamente reciclables, pues son estos de los materiales férricos o de aluminio, que también pueden verse en las latas, o lo que os decía para el papel cartón, que provienen de bosques que están gestionados de forma sostenible, sería este logo de FSC, que también a través de su web pues veis todo el desarrollo y todas las características que implica este símbolo, o el de, si vamos a las materias primas, vemos un ejemplo sería hay otros muchos más, este de Rainforest Alliance, donde se habla de que la sostenibilidad ha sido uno de los ejes social, económico y ambiental de los cultivos o de la gestión de la materia prima de ese producto. Con lo cual hemos visto, por un lado, el ecodiseño de los envases como parte accionable de las empresas. Hemos visto, por otra parte, la importancia de las infraestructuras de reciclaje y la concienciación de la sociedad en general para facilitar el reciclaje de las empresas. Y solo nos queda decir, en resumen, cuáles son los principales conceptos que hemos visto a lo largo de esta sesión. Primero, quiero que os quedéis con que el envase es necesario para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad del producto. El problema no está en el plástico en sí, en el envase en sí, sino en la forma de gestionarlo después de su utilización. Que la ambición es crear un modelo de economía circular para que los envases no terminen en vertederos o en la naturaleza. Es importante disponer de infraestructuras de recogida selectiva y reciclaje, como hemos visto. ¿Qué hacen las empresas? Pues en la parte más accionable por las empresas trabajan en el ecodiseño de los envases a través de las etapas de reducir, reutilizar y rediseñar. Tomad nota que en el caso de Nestlé el 95% de los envases ya son reciclables, ya están diseñados para ser reciclados y que tenemos el compromiso de que en 2025 el 100% de los envases ya lo serán. Terminaremos con este 5% que nos falta para terminar en estos 3 años que quedan. Apuntar que Nestlé fue pionera en 2011 con el reciclaje de las cápsulas de café, con un plan propio que en 2021 se ha abierto al resto de fabricantes de cápsulas de café, y simplemente terminar con que las claves para trabajar en la sostenibilidad relacionada con el packaging es que tenemos que mantener la ambición de un modelo de economía circular, tenemos que acelerar las acciones, porque no podemos dormirnos, y tenemos que establecer alianzas. Así que por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí nuestra sesión de hoy. Muchas gracias.